Tú no fuiste invitada. Las palabras de Florencio cortaron el aire como una navaja, silenciando las conversaciones de los 200 invitados que llenaban la iglesia. Todos los ojos se volvieron hacia mí, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. El vestido beige que había elegido con tanto cuidado se sintió de repente como un trapo sucio. Mi hija Flavia, radiante en su vestido de novia de $3,000, el mismo que yo había pagado, me miraba desde el altar con ojos suplicantes. Pero no dijo nada. No una palabra en mi defensa. El silencio se hizo tan pesado que podía escucharse el latido de mi corazón resonando en mis oídos como tambores de guerra. Señora León, por favor, murmuró el padre Eusebio, el sacerdote que había bautizado a Flavia, tratando de mediar con sus manos temblorosas. Pero Florencio lo interrumpió con una sonrisa helada que no llegaba a sus ojos oscuros. Padre, esta ceremonia es solo para familia. Y ella ya no es bienvenida aquí. Los murmullos comenzaron como un susurro y crecieron hasta convertirse en un rugido sordo que llenaba cada rincón de la iglesia. Reconocí algunas voces entre la multitud, vecinos que me conocían desde hace décadas, amigos de la familia que habían visto crecer a Flavia desde que era una niña de coletas. Pero ninguno se atrevió a defenderme. El poder que Florencio ejercía sobre todos era evidente, casi palpable, como una telaraña invisible que nos envolvía a todos. Mi nombre es Elsa León, tengo 70 años, y durante los últimos 6 meses había gastado cada centavo de mis ahorros, cada dólar de mi pensión, para hacer realidad el sueño de boda de mi hija. $25,000. Esa fue la cuenta final. El salón de recepciones con vista al jardín, la comida para 200 personas, las flores blancas que adornaban cada mesa, la música en vivo, el vestido de diseñador, las invitaciones doradas que yo misma había entregado casa por casa, caminando bajo el sol ardiente hasta que me dolían los pies. Pero ahí estaba, siendo expulsada como una intrusa del evento que yo misma había financiado con el sudor de toda una vida de trabajo. Los invitados comenzaron a sacar sus teléfonos, algunos grabando disimuladamente, otros enviando mensajes urgentes a sus contactos. Sabía que en cuestión de minutos, mi humillación estaría circulando por todos los grupos de WhatsApp del barrio, convirtiéndome en el chisme del día. «Mamá, por favor», susurró Flavia finalmente, su voz apenas audible por encima del murmullo creciente. Pero sus palabras no fueron de apoyo, sino de súplica para que me fuera sin armar escándalo, para que desapareciera como si nunca hubiera existido. Mi propio corazón se hizo pedazos al escucharla, cada fragmento cayendo al suelo como cristales rotos que nadie recogería jamás. La niña que había criado sola después de que su padre nos abandonara, la que había cuidado cuando tuvo neumonía a los 7 años, la que había consolado en sus desamores adolescentes, me estaba pidiendo que desapareciera en el día más importante de su vida. Florencio se acercó a mí con pasos lentos y calculados, su traje negro impecable contrastando con su alma podrida. Su sonrisa se ampliaba con cada metro que recorría, disfrutando cada segundo de mi humillación pública. «Elsa, querida suegra», dijo con una voz melosa que destilaba veneno puro, «creo que hay un malentendido. Esta boda es un evento privado, íntimo, solo para las personas que realmente importan en nuestras vidas». Cada palabra era una puñalada directa al corazón. Las personas que realmente importan. Yo, que había hipotecado mi casa para pagar esta farsa. Yo, que había trabajado dobles turnos limpiando oficinas para poder darle a mi hija la boda de sus sueños. Yo, que había renunciado a mis propios sueños para que ella pudiera estudiar en la universidad privada que quería. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero las contuve con toda la fuerza que me quedaba. No les daría el gusto de verme llorar. No aquí, no ahora, no delante de toda esta gente que parecía disfrutar del espectáculo como si fuera una telenovela de la tarde. Respiré profundo, sintiendo el peso de 70 años de vida, de luchas, de sacrificios que aparentemente no significaban nada para la persona que más amaba en el mundo. Los invitados se movían inquietos en sus asientos, algunos tosiendo nerviosamente, otros intercambiando miradas cómplices. Podía sentir sus ojos clavados en mí como alfileres, esperando mi reacción. Querían drama, lágrimas, súplicas desesperadas. Querían verme rogar por un lugar en la vida de mi propia hija. «Está bien», dije finalmente con una voz que sorprendentemente salió firme y clara, cortando el murmullo como una espada. «Me voy». Los invitados intercambiaron miradas de sorpresa genuina. Esperaban otra cosa, cualquier cosa menos esa calma extraña que había descendido sobre mí como un manto protector. Pero antes de dar mi primer paso hacia la puerta,
Sonreí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero que Florencio captó inmediatamente. Sus ojos se entrecerraron con desconfianza, como si hubiera detectado una amenaza que no podía identificar. Me voy, sí, repetí, mi voz ahora más fuerte, más segura. Pero primero quiero que conozcan a mi invitada especial. Una vieja conocida tuya, Florencio. Y entonces la vi entrar por las puertas de la iglesia, elegante y decidida, con esa mirada que yo conocía tan bien. Lourdes Duarte, la mujer que cambiaría todo para siempre. Para entender cómo llegué a ese momento de humillación pública, debo contarles mi historia desde el principio. Mi nombre es Elsa León, tengo 70 años, y he sido madre soltera desde que Flavia tenía apenas 3 años. Su padre, Héctor Zamora, nos abandonó una mañana fría de febrero sin más explicación que una nota sobre la mesa de la cocina: no puedo más con esta vida. Esas 5 palabras destruyeron todo lo que había construido, pero también me dieron la fuerza para convertirme en la mujer que soy hoy. Durante 42 años trabajé como empleada doméstica en casas de familias adineradas. Mis manos se arrugaron limpiando baños ajenos, mis rodillas se desgastaron fregando pisos que nunca serían míos, y mi espalda se curvó cargando canastas de ropa que pertenecía a gente que jamás conocería mi nombre. Pero cada dólar que ganaba tenía un destino sagrado: el futuro de mi hija. Flavia era mi sol, mi razón de existir, la niña más inteligente y hermosa que había pisado esta tierra. Cuando tenía 8 años y me preguntó por qué papá no vivía con nosotras, le dije que algunos hombres no sabían reconocer los tesoros que tenían. Ella me abrazó fuerte y me prometió que nunca me dejaría sola. Esa promesa me sostuvo durante las noches más difíciles, cuando el dinero no alcanzaba ni para la leche. Sacrifiqué todo por ella. Mientras otras mujeres de mi edad salían con amigas o se compraban ropa nueva, yo trabajaba turnos extra para pagarle clases de inglés privadas. Cuando cumplió 15 años, vendí las joyas que había heredado de mi madre para hacerle la fiesta que soñaba. No era una quinceañera como las de las familias ricas para las que trabajaba, pero fue hermosa, llena de amor y detalles cuidados hasta el último centavo. La universidad fue mi mayor sacrificio. Flavia quería estudiar administración de empresas en una institución privada que costaba $800 mensuales. Yo ganaba apenas 400 limpiando casas, así que conseguí un segundo trabajo vendiendo tamales los fines de semana y un tercero planchando ropa de madrugada. Durante 5 años dormí 4 horas diarias para que mi hija pudiera tener el título que yo nunca tuve. Cuando se graduó con honores, lloré como nunca había llorado en mi vida. Verla subir al estrado con su birrete y toga fue el momento más orgulloso de mi existencia. Todas las madrugadas de dolor de espalda, todos los domingos sin descanso, todas las noches sin cenar para que ella pudiera almorzar en la universidad, todo cobró sentido en ese instante mágico. Flavia consiguió trabajo inmediatamente en una empresa multinacional, ganando más en un mes de lo que yo había ganado en años. Se mudó a un apartamento elegante en el centro de la ciudad, compró un auto nuevo, y comenzó a vivir la vida que yo siempre había soñado para ella. La visitaba los domingos, siempre llevando su comida favorita, y ella me contaba sobre su trabajo, sus compañeros, sus planes de futuro. Fue en una de esas visitas dominicales cuando conocí a Florencio Saucedo. Llegué a su apartamento con el pollo guisado que tanto le gustaba y me encontré con un hombre alto, elegante, de sonrisa perfecta y modales impecables. Llevaba un traje que costaba más que mi salario de 3 meses y hablaba con esa confianza que solo dan los años de educación privilegiada. «Mamá, él es Florencio, mi novio», me dijo Flavia con una sonrisa radiante que iluminó toda la habitación. Él se acercó, tomó mi mano con delicadeza y la besó como un verdadero caballero. «Señora León, he oído tanto sobre usted». Flavia no para de hablar de la mujer extraordinaria que la crió sola y la convirtió en la profesional exitosa que es hoy. Sus palabras me llegaron al alma. Por primera vez en décadas, alguien reconocía mi sacrificio, alguien valoraba lo que había hecho por mi hija. Florencio tenía 35 años, 5 más que Flavia, y trabajaba como consultor financiero internacional. Hablaba 3 idiomas, había viajado por medio mundo, y tenía esa elegancia natural que solo poseen las personas de clase alta. Durante los primeros meses, Florencio fue el yerno perfecto. Llegaba a las reuniones familiares con flores para mí, siempre preguntaba por mi salud, me ayudaba con las compras pesadas cuando venía a visitar a Flavia. En las cenas dominicales me contaba historias fascinantes de sus viajes de negocios a Europa y Asia, y yo lo escuchaba embobada como una adolescente.
Su hija es una mujer excepcional, señora León, me decía mientras secaba los platos después de cenar. Usted hizo un trabajo extraordinario criándola. Es inteligente, trabajadora, hermosa, y tiene valores sólidos. Eso no se ve todos los días. Cada halago hacia Flavia era también un reconocimiento a mi labor como madre, y eso me llenaba de una satisfacción que no había sentido jamás. Cuando cumplieron un año de novios, Florencio me llevó aparte en una de esas cenas dominicales. Señora León, quiero pedirle formalmente la mano de su hija. Sé que es usted quien la crió, quien la formó, y por eso necesito su bendición antes que la de nadie más. Me arrodilló ahí mismo, en mi pequeña cocina, y me mostró un anillo de compromiso que debía costar más de $5,000. Lloré de emoción. Mi niña iba a casarse con un hombre que la amaba, que la respetaba, que tenía medios para darle todo lo que yo nunca pude ofrecerle. Florencio no era solo guapo y exitoso, era detallista, considerado, un verdadero príncipe que había llegado para completar la vida de mi hija. La pedida de mano fue en un restaurante elegante del centro, con mariachis y todo. Flavia lloró, yo lloré, hasta Florencio se emocionó. Esa noche, mientras regresaba a mi pequeña casa en el autobús, pensé que finalmente todos mis sacrificios habían valido la pena. Mi hija había encontrado al hombre perfecto, y yo podría morir en paz sabiendo que estaría bien cuidada. Pero la verdadera prueba llegó cuando comenzaron a planear la boda. Florencio quería una ceremonia grande, elegante, digna de su posición social. Flavia soñaba con un vestido de diseñador, un salón con vista al jardín, flores importadas, una fiesta que fuera recordada por años. El presupuesto inicial era de $30,000. No se preocupen por el dinero, les dije sin pensarlo 2 veces. Yo me encargo de todo. Florencio protestó, decía que no era necesario, que ellos podían costear su propia boda. Pero yo insistí. Era mi regalo para mi hija, mi manera de cerrar con broche de oro todos los años de sacrificio. Hipotequé mi casa, saqué préstamos, trabajé turnos extra hasta que mi cuerpo gritaba de dolor. Cada detalle de esa boda salió de mis manos arrugadas y de mi corazón de madre. Y ahora, parada en esa iglesia, siendo humillada por el mismo hombre al que había tratado como a un hijo, entendí que había sido la tonta más grande del mundo. Para entender cómo llegué a ese momento de humillación pública, debo contarles mi historia desde el principio. Mi nombre es Elsa León, tengo 70 años, y he sido madre soltera desde que Flavia tenía apenas 3 años. Su padre, Héctor Zamora, nos abandonó una mañana fría de febrero sin más explicación que una nota sobre la mesa de la cocina: no puedo más con esta vida. Esas 5 palabras destruyeron todo lo que había construido, pero también me dieron la fuerza para convertirme en la mujer que soy hoy. Durante 42 años trabajé como empleada doméstica en casas de familias adineradas. Mis manos se arrugaron limpiando baños ajenos, mis rodillas se desgastaron fregando pisos que nunca serían míos, y mi espalda se curvó cargando canastas de ropa que pertenecía a gente que jamás conocería mi nombre. Pero cada dólar que ganaba tenía un destino sagrado: el futuro de mi hija. Flavia era mi sol, mi razón de existir, la niña más inteligente y hermosa que había pisado esta tierra. Cuando tenía 8 años y me preguntó por qué papá no vivía con nosotras, le dije que algunos hombres no sabían reconocer los tesoros que tenían. Ella me abrazó fuerte y me prometió que nunca me dejaría sola. Esa promesa me sostuvo durante las noches más difíciles, cuando el dinero no alcanzaba ni para la leche. Sacrifiqué todo por ella. Mientras otras mujeres de mi edad salían con amigas o se compraban ropa nueva, yo trabajaba turnos extra para pagarle clases de inglés privadas. Cuando cumplió 15 años, vendí las joyas que había heredado de mi madre para hacerle la fiesta que soñaba. No era una quinceañera como las de las familias ricas para las que trabajaba, pero fue hermosa, llena de amor y detalles cuidados hasta el último centavo. La universidad fue mi mayor sacrificio. Flavia quería estudiar administración de empresas en una institución privada que costaba $800 mensuales. Yo ganaba apenas 400 limpiando casas, así que conseguí un segundo trabajo vendiendo tamales los fines de semana y un tercero planchando ropa de madrugada. Durante 5 años dormí 4 horas diarias para que mi hija pudiera tener el título que yo nunca tuve. Cuando se graduó con honores, lloré como nunca había llorado en mi vida. Verla subir al estrado con su birrete y toga fue el momento más orgulloso de mi existencia. Todas las madrugadas de dolor de espalda, todos los domingos sin descanso, todas las noches sin cenar para que ella pudiera almorzar en la universidad,
todo cobró sentido en ese instante mágico. Flavia consiguió trabajo inmediatamente en una empresa multinacional, ganando más en un mes de lo que yo había ganado en años. Se mudó a un apartamento elegante en el centro de la ciudad, compró un auto nuevo, y comenzó a vivir la vida que yo siempre había soñado para ella. La visitaba los domingos, siempre llevando su comida favorita, y ella me contaba sobre su trabajo, sus compañeros, sus planes de futuro. Fue en una de esas visitas dominicales cuando conocí a Florencio Saucedo. Llegué a su apartamento con el pollo guisado que tanto le gustaba y me encontré con un hombre alto, elegante, de sonrisa perfecta y modales impecables. Llevaba un traje que costaba más que mi salario de 3 meses y hablaba con esa confianza que solo dan los años de educación privilegiada. «Mamá, él es Florencio, mi novio», me dijo Flavia con una sonrisa radiante que iluminó toda la habitación. Él se acercó, tomó mi mano con delicadeza y la besó como un verdadero caballero. «Señora León, he oído tanto sobre usted». Flavia no para de hablar de la mujer extraordinaria que la crió sola y la convirtió en la profesional exitosa que es hoy. Sus palabras me llegaron al alma. Por primera vez en décadas, alguien reconocía mi sacrificio, alguien valoraba lo que había hecho por mi hija. Florencio tenía 35 años, 5 más que Flavia, y trabajaba como consultor financiero internacional. Hablaba 3 idiomas, había viajado por medio mundo, y tenía esa elegancia natural que solo poseen las personas de clase alta. Durante los primeros meses, Florencio fue el yerno perfecto. Llegaba a las reuniones familiares con flores para mí, siempre preguntaba por mi salud, me ayudaba con las compras pesadas cuando venía a visitar a Flavia. En las cenas dominicales me contaba historias fascinantes de sus viajes de negocios a Europa y Asia, y yo lo escuchaba embobada como una adolescente. «Su hija es una mujer excepcional, señora León», me decía mientras secaba los platos después de cenar. «Usted hizo un trabajo extraordinario criándola. Es inteligente, trabajadora, hermosa, y tiene valores sólidos. Eso no se ve todos los días». Cada halago hacia Flavia era también un reconocimiento a mi labor como madre, y eso me llenaba de una satisfacción que no había sentido jamás. Cuando cumplieron 1 año de novios, Florencio me llevó aparte en una de esas cenas dominicales. «Señora León, quiero pedirle formalmente la mano de su hija. Sé que es usted quien la crió, quien la formó, y por eso necesito su bendición antes que la de nadie más». Me arrodilló ahí mismo, en mi pequeña cocina, y me mostró un anillo de compromiso que debía costar más de $5,000. Lloré de emoción. Mi niña iba a casarse con un hombre que la amaba, que la respetaba, que tenía medios para darle todo lo que yo nunca pude ofrecerle. Florencio no era solo guapo y exitoso, era detallista, considerado, un verdadero príncipe que había llegado para completar la vida de mi hija. La pedida de mano fue en un restaurante elegante del centro, con mariachis y todo. Flavia lloró, yo lloré, hasta Florencio se emocionó. Esa noche, mientras regresaba a mi pequeña casa en el autobús, pensé que finalmente todos mis sacrificios habían valido la pena. Mi hija había encontrado al hombre perfecto, y yo podría morir en paz sabiendo que estaría bien cuidada. Pero la verdadera prueba llegó cuando comenzaron a planear la boda. Florencio quería una ceremonia grande, elegante, digna de su posición social. Flavia soñaba con un vestido de diseñador, un salón con vista al jardín, flores importadas, una fiesta que fuera recordada por años. El presupuesto inicial era de $30,000. «No se preocupen por el dinero», les dije sin pensarlo 2 veces. «Yo me encargo de todo». Florencio protestó, decía que no era necesario, que ellos podían costear su propia boda. Pero yo insistí. Era mi regalo para mi hija, mi manera de cerrar con broche de oro todos los años de sacrificio. Hipotequé mi casa, saqué préstamos, trabajé turnos extra hasta que mi cuerpo gritaba de dolor. Cada detalle de esa boda salió de mis manos arrugadas y de mi corazón de madre. Y ahora, parada en esa iglesia, siendo humillada por el mismo hombre al que había tratado como a un hijo, entendí que había sido la tonta más grande del mundo. Los primeros meses con Florencio en nuestras vidas fueron como un cuento de hadas que nunca creí posible. Era el hombre que cualquier madre desearía para su hija, educado, próspero, atento, y aparentemente enamorado hasta los huesos de mi Flavia. Cada domingo llegaba puntual a nuestras cenas familiares, siempre con un detalle especial para mí, chocolates importados, flores frescas, o algún libro de cocina que había visto en sus viajes. «Señora León,
Encontré esta receta de paella en Barcelona y pensé en usted, me decía entregándome algún papel manuscrito con esa sonrisa perfecta que iluminaba toda la habitación. Tenía esa manera de hacerte sentir especial, como si fueras la única persona importante en el mundo cuando hablaba contigo. Sus modales eran impecables. Siempre se levantaba cuando yo entraba a la habitación, me apartaba la silla para sentarme, y jamás permitía que yo lavara los platos cuando él estaba presente. Flavia estaba radiante, más hermosa que nunca. En las oficinas de su empresa todos la envidiaban por tener un novio tan galante y exitoso. Él la buscaba después del trabajo en su BMW plateado, la llevaba a restaurantes elegantes, y los fines de semana viajaban a hoteles de lujo en la costa. Mi hija, que durante años había usado ropa sencilla y comido en fondas baratas, ahora llevaba vestidos de marca y conocía los mejores vinos. Mamá, nunca imaginé que pudiera ser tan feliz, me confesó una tarde mientras tomábamos café en su apartamento nuevo, uno que Florencio había insistido en que se mudara porque el anterior no era digno de una mujer como ella. Las paredes estaban decoradas con cuadros caros y flores frescas que él mandaba cambiar cada 3 días. Es como si hubiera encontrado la otra mitad de mi alma. Yo la escuchaba y mi corazón se llenaba de gratitud hacia Dios. Después de tantos años de lucha, de verla crecer sin figura paterna, de preocuparme por su futuro, finalmente había llegado el hombre perfecto. Florencio no solo la amaba, sino que la cuidaba como a una princesa, algo que yo siempre había soñado para ella pero nunca había podido darle. Sus historias de trabajo me fascinaban. Florencio era consultor financiero internacional, viajaba constantemente entre Nueva York, Miami y varias ciudades europeas asesorando a empresas multinacionales sobre inversiones millonarias. El mes pasado cerré un contrato por $2 millones para una compañía petrolera en Houston, me contaba durante la cena, cortando elegantemente su carne. Es un trabajo demandante, pero gratificante cuando puedes ayudar a las empresas a multiplicar su capital. Hablaba de cifras que yo no podía ni imaginar, de reuniones en rascacielos de cristal, decenas de negocios en restaurantes donde un plato costaba lo que yo ganaba en una semana. Su teléfono sonaba constantemente con llamadas internacionales, y lo veía hablar en inglés con una fluidez que me impresionaba. Era obvio que se movía en un mundo completamente diferente al mío, un mundo de éxito y prosperidad. Pero había pequeños detalles que comenzaron a llamarme la atención, aunque en ese momento los descarté como insignificantes. Su apartamento, por ejemplo, estaba amueblado de manera impecable, pero parecía más un hotel que un hogar. No había fotos familiares, no había libros personales, no había nada que hablara de su historia o sus raíces. Cuando le pregunté por sus padres, siempre cambiaba el tema con elegancia. Mi familia vive en el extranjero, decía vagamente. Nos vemos poco por el trabajo, pero mantenemos contacto. Nunca entraba en detalles, nunca contaba anécdotas de su infancia, nunca mencionaba hermanos, primos o amigos de la juventud. Era como si su vida hubiera comenzado el día que conoció a Flavia. Sus llamadas de trabajo también me intrigaban. Las recibía a horas extrañas, hablaba en voz baja como si no quisiera que le escucháramos, y a veces salía al balcón para tener privacidad. Una vez escuché que le decía a alguien: «No te preocupes, todo va según el plan. Dame 3 meses más y tendremos lo que necesitamos». Cuando regresó, yo le pregunté si todo estaba bien con su trabajo. «Oh sí, señora León, solo algunos detalles de un proyecto complicado», me respondió con esa sonrisa tranquilizadora. Ya sabe cómo son los negocios internacionales, siempre hay imprevistos. Su explicación sonaba lógica, pero algo en su tono me generó una inquietud que no supe identificar en ese momento. También noté que nunca hablaba de clientes específicos o empresas concretas. Sus historias eran siempre generales, sin nombres, sin detalles verificables. Una empresa petrolera, una compañía de tecnología, unos inversionistas europeos. Para alguien tan exitoso, parecía extrañamente reservado sobre los logros concretos de su carrera. Un día, mientras Flavia estaba en la ducha, su teléfono sonó y sin pensarlo contesté. «¿Florencio?», preguntó una voz femenina con acento extranjero. «Soy Verónica. Necesito que me devuelvas el dinero que me prestaste. Ya han pasado 6 meses». Colgué inmediatamente, confundida. Cuando él regresó, le mencioné la llamada. «Ah, debe ser un malentendido», dijo sin inmutarse. «Tengo varios números de teléfono para el trabajo. Probablemente era para mi socio, que tiene un número muy parecido al mío».
Su explicación parecía razonable, pero la mujer había dicho específicamente su nombre. Otra situación extraña ocurrió cuando fuimos juntos al banco a arreglar unos papeles para el préstamo de la boda. Florencio se ofreció a acompañarme, diciendo que con sus contactos en el mundo financiero podría ayudarme a conseguir mejores condiciones. Pero cuando llegamos, el gerente del banco, un hombre mayor que parecía conocer a todo el mundo en la ciudad, lo miró con una expresión que no pude descifrar. «¿Florencio Saucedo?», preguntó el gerente, frunciendo el ceño. «Me parece conocer ese nombre». Florencio se puso visiblemente tenso por primera vez desde que lo conocía. «Debe confundirme con alguien más», respondió rápidamente. «Es un apellido común». El gerente no dijo nada más, pero noté que nos atendió con cierta frialdad. Durante el camino de regreso, Florencio estuvo más callado de lo habitual. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me dijo que estaba preocupado por un proyecto importante en el trabajo. Pero yo había visto su cara en el banco, y no era preocupación profesional lo que había reflejado. Era miedo. A pesar de estas pequeñas rarezas, yo seguía convencida de que Florencio era perfecto para mi hija. Era atento, generoso, educado, y claramente tenía medios económicos. Flavia estaba feliz como nunca la había visto, y eso era lo único que realmente importaba. Si tenía algunos secretos sobre su pasado o su familia, pensaba yo, todos tenemos derecho a nuestra privacidad. La propuesta de matrimonio fue espectacular. Florencio rentó todo un restaurante elegante, contrató mariachis, llenó el lugar de rosas rojas, e invitó a todos nuestros amigos y conocidos. Cuando se arrodilló ante Flavia con ese anillo de $5,000, todos lloramos de emoción. Fue la noche más hermosa en la vida de mi hija, y yo me sentí la mujer más afortunada del mundo por tener un yerno tan maravilloso. Pero esa misma noche, mientras ayudaba a limpiar después de la celebración, encontré en el baño un papel arrugado que había caído de la chaqueta de Florencio. Era un recibo de una agencia de detectives privados por $500, fechado una semana antes. El concepto decía: Investigación antecedentes financieros, familia León. Lo guardé en silencio, sin saber exactamente por qué, pero sintiendo que algo muy oscuro estaba comenzando a revelarse. El recibo de la agencia de detectives me quitó el sueño durante días. Lo guardé en el cajón de mi mesita de noche, sacándolo cada mañana para releerlo, esperando que las palabras cambiaran mágicamente. Investigación antecedentes financieros, familia León. ¿Por qué Florencio necesitaría investigar nuestras finanzas? ¿Qué buscaba exactamente? Las preguntas me carcomían por dentro, pero no sabía cómo abordar el tema sin sonar paranoica o desconfiada. Decidí observarlo más de cerca durante las siguientes semanas. En las cenas dominicales, prestaba atención a cada palabra, a cada gesto, a cada reacción cuando mencionábamos dinero o propiedades. Cuando Flavia comentó que yo había hipotecado mi casa para pagar la boda, noté cómo sus ojos se iluminaron por una fracción de segundo, antes de adoptar su expresión habitual de preocupación fingida. «Señora León, no debería haberse sacrificado tanto», dijo tomando mi mano con esa calidez calculada que ahora me parecía sospechosa. Flavia y yo podríamos haber esperado, ahorrado más, o hecho algo más modesto. Pero yo había visto ese brillo en sus ojos, esa satisfacción apenas disimulada cuando supo que mi casa estaba en garantía. Una tarde, mientras visitaba a Flavia en su apartamento, ella recibió una llamada extraña. Contestó con alegría, pero su expresión cambió gradualmente a confusión y después a alarma. «No, debe ser un error», la escuché decir. «Mi novio no tiene deudas. Debe estar confundiéndolo con alguien más». Cuando colgó, estaba pálida. «¿Qué pasó, mi amor?», le pregunté, acercándome con esa preocupación instintiva que solo las madres conocemos. Ella se mordió el labio inferior, un gesto que hacía desde niña cuando estaba nerviosa. «Era del banco, mamá. Dicen que Florencio solicitó un préstamo usando mi información como aval, pero que la solicitud fue rechazada por inconsistencias en sus documentos». Mi corazón se aceleró. «¿Le preguntaste a Florencio sobre esto?». Flavia negó con la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas. «No quiero sonar desconfiada, mamá. Tal vez es un malentendido, como él siempre dice. Tal vez alguien está tratando de usar su identidad fraudulentamente». Se aferró a cualquier explicación que mantuviera intacta la imagen perfecta de su prometido. Esa misma noche,
Algo me impulsó a salir de casa y caminar hasta el edificio donde vivía Florencio. No sabía exactamente qué buscaba, pero necesitaba respuestas. Me quedé en la esquina, observando desde las sombras, sintiéndome como una espía en una película mala. Alrededor de las 10 de la noche, lo vi salir acompañado de una mujer rubia que no reconocí. No era Flavia. Esta mujer era mayor, tal vez de mi edad, elegantemente vestida, y caminaba del brazo de Florencio con una familiaridad que me hizo sentir náuseas. Lo seguí a distancia, manteniéndome oculta entre los peatones nocturnos, hasta un café elegante del centro. A través del ventanal los vi sentados en una mesa apartada, hablando en voz baja, con las cabezas juntas como conspiradores. La mujer le entregó un sobre grueso, y Florencio lo guardó rápidamente en el bolsillo interior de su chaqueta. Después ella sacó una fotografía y se la mostró. Aunque no podía ver claramente de qué se trataba, noté cómo Florencio sonreía y asentía con satisfacción. Estuvieron allí casi 2 horas, y cuando se despidieron, él le dio un beso en la mejilla que duró demasiado tiempo para ser simplemente cordial. Regresé a casa con el corazón acelerado y 1000 preguntas martillando en mi cabeza. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué contenía el sobre? ¿Por qué se reunían en secreto? Pero sobre todo, ¿cómo podía proteger a mi hija sin sonar como una suegra celosa y paranoica? La respuesta llegó de la manera más inesperada. 2 días después, mientras limpiaba la casa de la señora Adelaida Fonseca, una de mis clientas más adineradas, escuché una conversación telefónica que me heló la sangre. La señora Fonseca estaba hablando con su hermana sobre un hombre que había estafado a la hija de una amiga. Imagínate, Rafaela, ese sinvergüenza se hizo pasar por consultor financiero internacional, decía mientras yo fingía concentrarme en limpiar los muebles de la sala. La pobrecita le dio acceso a todas sus cuentas bancarias, creyendo que él iba a multiplicar sus ahorros con inversiones en el extranjero. Cuando quiso retirar su dinero, descubrió que las cuentas estaban vacías. Mi mano comenzó a temblar mientras sostenía el trapo de limpieza. ¿Cómo se llamaba ese hombre?, preguntó la voz de Rafaela desde el teléfono. La señora Adelaida guardó silencio por un momento, pensando. Florencio algo. Florencio Saucedo, eso es. Un tipo muy elegante, muy convincente, pero un estafador profesional. El trapo se me cayó de las manos. La señora Adelaida me miró con preocupación. Elsa, ¿estás bien? Te has puesto muy pálida. Murmuré algo sobre sentirme mareada y me senté en la silla más cercana, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. El nombre era el mismo, la descripción coincidía perfectamente, y todo comenzaba a tener un sentido horrible. Ese hombre es muy peligroso, continuó la señora Adelaida por teléfono. Aparentemente tiene toda una organización. Busca mujeres solteras con propiedades o ahorros, las seduce, se gana su confianza, y después las deja en la ruina. La policía lleva años intentando atraparlo, pero siempre desaparece antes de que puedan acusarlo formalmente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, recordando cada conversación con Florencio, cada detalle extraño, cada mentira que ahora parecía obvia. El apartamento sin historia personal, las llamadas misteriosas, la falta de familia, el interés repentino en nuestras finanzas, el recibo de la agencia de detectives. Todo encajaba en un rompecabezas macabro. Pero lo peor era darme cuenta de que yo había sido la cómplice perfecta de mi propia destrucción. Había puesto mi casa como garantía, había gastado todos mis ahorros, había trabajado hasta el agotamiento para financiar una boda que probablemente era solo la etapa final de una estafa elaborada. Flavia y yo no éramos sus amores verdaderos, éramos sus próximas víctimas. La mañana siguiente llamé a la agencia de detectives, cuyo recibo había encontrado. «Buenos días», dije con voz temblorosa. «Quisiera saber sobre una investigación que ustedes hicieron sobre la familia León». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Lo siento, señora, esa información es confidencial. Solo podemos hablar con el cliente que contrató el servicio». «Soy Elsa León», insistí. «La investigación era sobre mí y mi hija». Otro silencio. «Permítame verificar», dijo el hombre finalmente. Después de unos minutos, regresó a la línea. «Señora León, efectivamente hay una investigación sobre usted, pero fue contratada por el señor Florencio Saucedo. El informe incluye detalles sobre sus propiedades, sus ingresos, sus deudas y su historial crediticio». Colgué con las manos temblando.
Florencio había investigado hasta el último centavo de mi patrimonio antes de pedirle matrimonio a mi hija. No éramos una familia que había tenido la suerte de encontrar al hombre perfecto. Éramos objetivos cuidadosamente seleccionados por un depredador profesional. Pero cuando intenté hablar con Flavia sobre mis sospechas, ella no quiso escucharme. «Mamá, estás siendo paranoica», me dijo con una mezcla de tristeza y frustración. «Florencio me ama. Vamos a casarnos en 2 meses. No puedes arruinar mi felicidad con teorías conspirativas». Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una determinación férrea que reconocí porque era la misma que yo tenía cuando tomaba decisiones importantes. Me di cuenta de que las palabras no serían suficientes. Necesitaba pruebas irrefutables, evidencias que ni siquiera Florencio pudiera explicar. Y sobre todo, necesitaba un plan que protegiera a mi hija sin destruir su corazón en el proceso. Porque aunque ella no quisiera escucharme, seguía siendo mi pequeña, y yo haría cualquier cosa para salvarla. La confirmación de mis peores sospechas sobre Florencio me llenó de una determinación que no había sentido en décadas. No podía permitir que mi hija cayera en las garras de ese depredador, pero también sabía que enfrentarlo directamente sería inútil. Flavia estaba completamente enamorada, cegada por sus mentiras, y cualquier acusación sin pruebas sólidas solo la alejaría más de mí. Necesitaba un plan inteligente, meticuloso, que expusiera la verdad de manera irrefutable. Mi primer paso fue contratar al mismo detective privado que había investigado nuestras finanzas para Florencio. Jaime Duarte era un hombre de 50 años, con aspecto serio y una reputación impecable en la ciudad. Cuando le expliqué mi situación, sus ojos se iluminaron con interés profesional. «Señora León, he visto muchos casos como este», me dijo en su oficina pequeña pero ordenada. «Los estafadores sentimentales son cada vez más comunes, especialmente los que se especializan en mujeres mayores con propiedades. Si sus sospechas son correctas, necesitaremos evidencia sólida, documentos, testimonios, antecedentes criminales. Esto no será barato». Le entregué los $1000 que había ahorrado vendiendo algunas joyas familiares, dinero que había reservado para emergencias. «Señor Duarte, ese hombre está a punto de arruinar la vida de mi hija. Haga lo que sea necesario». Me miró con respeto, reconociendo la determinación de una madre dispuesta a todo por proteger a su familia. La investigación comenzó inmediatamente. Jaime descubrió que Florencio Saucedo no era consultor financiero internacional, sino un estafador con al menos 7 identidades falsas y un historial criminal que se extendía por 3 países. Su verdadero nombre era Braulio Zamora, y había pasado 2 años en prisión por fraude bancario antes de desaparecer del sistema judicial usando documentos falsos. «Mire esto», me dijo Jaime una semana después, extendiendo una carpeta llena de fotografías y documentos. Su futuro yerno ha estafado al menos a 12 mujeres en los últimos 5 años. Todas eran mujeres solteras, viudas o divorciadas, con propiedades o ahorros considerables. Su modus operandi es siempre el mismo: seducción, compromiso matrimonial, acceso a las finanzas y desaparición justo después de la boda. Las fotografías mostraban a Florencio con diferentes mujeres, todas de mediana edad, todas sonriendo confiadamente del brazo del hombre que creían su salvación. Los expedientes detallaban pérdidas que sumaban más de $200,000 en total. Una mujer había perdido su casa, otra sus ahorros de toda la vida, una tercera había quedado endeudada hasta el cuello después de que él vaciara sus cuentas bancarias durante la luna de miel. «Pero tengo una sorpresa para usted», continuó Jaime con una sonrisa que mezclaba satisfacción profesional con justicia poética. «Logré localizar a Lourdes Duarte, la primera mujer que lo denunció públicamente. Ella vive ahora en la ciudad vecina, y cuando le expliqué la situación, accedió inmediatamente a ayudarla. Quiere evitar que otras mujeres pasen por lo que ella vivió». Lourdes Duarte tenía 65 años, era elegante, inteligente, y llevaba 5 años luchando por reconstruir su vida después de que Florencio la dejara en la ruina. Cuando nos encontramos en un café discreto, vi en sus ojos la misma determinación que yo sentía. No era venganza lo que buscaba, sino justicia. «Elsa, ese hombre me robó $120,000 y la casa que había heredado de mis padres», me dijo con voz firme pero sin amargura. «Durante 6 meses me hizo creer que era el amor de mi vida, que finalmente había encontrado a alguien que me valoraba por quien era. El día después de nuestra boda civil, desapareció con todos mis ahorros y mis documentos de propiedad». Su historia era idéntica a lo que Florencio estaba planeando con nosotras.
La misma seducción calculada, las mismas promesas de futuro, la misma investigación previa de las finanzas de la víctima. Lourdes había intentado demandarlo, pero él había desaparecido sin dejar rastro, cambiando de identidad y mudándose a otra ciudad para comenzar de nuevo con otra víctima. Cuando el detective me llamó y me contó sobre su situación, supe que tenía que ayudarla, continuó Lourdes. No puedo recuperar lo que perdí, pero tal vez pueda evitar que su hija pase por el mismo infierno. ¿Qué necesita que haga? Entre Lourdes, Jaime y yo elaboramos un plan que requeriría timing perfecto y nervios de acero. No podíamos simplemente mostrarle las pruebas a Flavia, ella encontraría una manera de justificar o racionalizar todo. Necesitábamos exponerlo públicamente, delante de todos los invitados de la boda, de manera que fuera imposible para él manipular la situación. El momento perfecto será durante la ceremonia, explicó Jaime. Cuando el sacerdote pregunte si alguien tiene alguna objeción al matrimonio, Lourdes aparecerá como su invitada especial. Su presencia sola será suficiente para desestabilizarlo, pero tendremos las pruebas documentales para responder cualquier pregunta. Lourdes tenía fotografías de su falsa boda con Florencio, copias de los documentos que él había falsificado, grabaciones de conversaciones donde él admitía sus mentiras, y testimonios de otras víctimas que Jaime había localizado. Era evidencia irrefutable que ni siquiera el manipulador más hábil podría explicar. Hay un riesgo, me advirtió Jaime. Si Florencio sospecha algo antes de la boda, podría huir y desaparecer como ha hecho antes. Su hija quedaría con el corazón roto, pero al menos conservaría sus propiedades y ahorros. ¿Está dispuesta a tomar ese riesgo? La pregunta me mantuvo despierta durante noches enteras. ¿Tenía derecho a destruir la felicidad aparente de mi hija, incluso para salvarla? ¿Y si me equivocaba? ¿Y si había alguna explicación que no había considerado? Pero cada vez que dudaba, recordaba las fotografías de las otras víctimas, sus historias de destrucción financiera y emocional, y sabía que no tenía alternativa. Durante las siguientes semanas, mantuve la fachada perfecta. Seguí visitando a Flavia los domingos, continuando los preparativos de la boda, sonriendo cuando Florencio me preguntaba por los avances con los proveedores. Cada interacción con él se había convertido en una actuación agotadora, fingiendo la suegra agradecida mientras por dentro me hervía la sangre. Una tarde, mientras probábamos el menú final para la recepción, Florencio me tomó de la mano con esa falsa calidez que ahora me resultaba repugnante. Señora León, quiero que sepa lo afortunado que me siento de formar parte de esta familia. Usted ha criado a una mujer extraordinaria, y prometo cuidarla el resto de mi vida. Sus palabras eran perfectas, su tono convincente, su sonrisa cálida. En ese momento entendí por qué tantas mujeres habían caído en su trampa. Era un actor consumado, capaz de hacer que cualquier mentira sonara como la verdad más pura. Pero yo ya conocía su obra de teatro, y estaba preparando el final que él nunca vio venir. Florencio, le respondí con la sonrisa más dulce que pude fingir. Estoy segura de que esta boda será un día que ninguno de nosotros olvidará jamás. Él sonrió satisfecho, interpretando mis palabras como gratitud maternal. No podía imaginar que eran una promesa de justicia que estaba a punto de cumplir. La noche antes de la boda, Lourdes llegó a la ciudad y se instaló en un hotel discreto. Jaime había coordinado cada detalle. Ella entraría a la iglesia exactamente a las 4:30, justo cuando el sacerdote hiciera la pregunta tradicional sobre objeciones al matrimonio. Tendríamos una sola oportunidad, y tenía que ser perfecta. Esa última noche, mientras miraba mi vestido beige colgado en el armario, sentí una mezcla de terror y determinación que nunca había experimentado. Mañana, delante de 200 invitados, o salvaría a mi hija o perdería para siempre su amor. Pero sabía que, pasara lo que pasara, había hecho lo correcto. Una madre verdadera protege a sus hijos, incluso cuando ellos no quieren ser protegidos. Los días previos a la boda se convirtieron en una extraña danza de simulación. Mientras por fuera mantenía la fachada de la suegra entusiasmada, por dentro cada fibra de mi ser vibraba con la tensión de lo que estaba por venir. Florencio, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba, se mostraba más atento y cariñoso que nunca, como si intuyera subconscientemente que necesitaba reforzar su actuación. Señora León, usted ha hecho tanto por nosotros, me decía mientras revisábamos los últimos detalles de la decoración floral. Esta boda será perfecta gracias a su generosidad y dedicación. Flavia y yo nunca podremos agradecérselo lo suficiente. Sus palabras sonaban sinceras,
Sus ojos brillaban con gratitud fingida, y por un momento casi logró hacerme dudar de mis propias convicciones. Flavia estaba radiante, flotando en una nube de felicidad prematrimonial que me partía el corazón. Durante la prueba final de su vestido, me tomó de las manos y me dijo: «Mamá, gracias por hacer posible mi sueño. Sé que te sacrificaste mucho, pero quiero que sepas que valió la pena. Florencio y yo seremos muy felices, y tú siempre tendrás un lugar especial en nuestro hogar». Sus palabras fueron como puñales en mi pecho. ¿Qué pasaría si me equivocaba? ¿Qué pasaría si destruía su felicidad basándome en sospechas que, por bien fundamentadas que parecieran, podrían estar erradas? Pero entonces recordaba las fotografías de las otras víctimas, los documentos que probaban sus mentiras, y sabía que no tenía alternativa. La tensión se intensificó cuando Florencio comenzó a hacer preguntas sutiles sobre mi situación financiera después de la boda. «Señora León, espero que no haya comprometido demasiado su seguridad económica con todos estos gastos», me decía con aparente preocupación. «Si necesita ayuda en el futuro, Flavia y yo estaremos aquí para apoyarla». Era información de reconocimiento, evaluando qué tanto daño había hecho ya y qué recursos me quedaban para explotar después. Cada pregunta confirmaba las sospechas de Jaime sobre su modus operandi. Primero la boda financiada por la familia, después el acceso gradual a las propiedades restantes, y finalmente la estafa completa cuando ya hubiera ganado confianza total. 2 días antes de la ceremonia, recibí una llamada que casi me hace perder los nervios. Era Florencio, con voz preocupada. «Señora León, acabo de recibir una llamada extraña. Alguien preguntando por usted y mencionando algo sobre una investigación. ¿Ha tenido algún problema legal recientemente?». Mi corazón se disparó. ¿Había descubierto algo sobre nuestra investigación? ¿Sabía que Lourdes estaba en la ciudad? ¿Era una prueba para ver mi reacción? «No tengo idea de qué podría ser», respondí tratando de sonar confundida, pero no alarmada. «Tal vez sea algún malentendido con los seguros o los préstamos del banco». «Seguramente es eso», respondió, pero noté una tensión nueva en su voz. «De todas formas, creo que deberíamos estar alerta. No queremos que nada empañe nuestro día especial». Cuando colgué, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Inmediatamente llamé a Jaime para reportar la conversación. «Es posible que haya detectado algo», me dijo con preocupación profesional. «Estos estafadores desarrollan instintos muy agudos para el peligro. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos los próximos días. Si sospecha que lo hemos descubierto, podría huir antes de la boda». Esa posibilidad me aterrorizaba y me aliviaba a la vez. Por un lado, si Florencio desaparecía, Flavia quedaría devastada pero financieramente segura. Por otro lado, él seguiría libre para estafar a otras mujeres, y yo me quedaría con la culpa de haber arruinado la felicidad de mi hija basándome en sospechas que ella nunca creería sin pruebas concretas. La noche anterior a la boda, Florencio organizó una cena íntima para la familia cercana en un restaurante elegante. Era su última actuación como el yerno perfecto, y la ejecutó magistralmente. Trajo flores para mí, elogió mi vestido, me agradeció públicamente por todo lo que había hecho por ellos, y brindó por la mujer extraordinaria que crió a la mujer de mis sueños. Todos los presentes se emocionaron con su discurso. Algunos tíos lejanos de Flavia murmuraban entre ellos: «Qué suerte tiene la niña de encontrar un hombre así». Una prima comentó: «Elsa, debes estar muy orgullosa. Florencio es un verdadero caballero». Cada elogio era un recordatorio de lo perfecta que había sido su máscara de seducción. Pero durante la cena noté algo que me inquietó profundamente. Florencio estaba más atento de lo usual a las conversaciones ajenas, girando la cabeza sutilmente cuando creía que nadie lo veía, como si estuviera vigilando las puertas del restaurante. En un momento, cuando sonó su teléfono y vio el número, su expresión cambió por una fracción de segundo antes de rechazar la llamada. «¿Todo bien, mi amor?», le preguntó Flavia, notando su distracción momentánea. «Por supuesto, princesa», respondió inmediatamente, recuperando su sonrisa encantadora. «Solo algunos clientes ansiosos por cerrar un contrato antes de que nos vayamos de luna de miel. Nada que no pueda esperar». Pero yo había visto esa mirada de alerta, esa tensión casi imperceptible en sus hombros. Era la postura de un animal que siente la proximidad del peligro sin poder identificar exactamente dónde está. Mi instinto me decía que había detectado algo,
alguna señal de que las cosas no estaban saliendo según su plan. Cuando la cena terminó y nos despedimos con abrazos y buenos deseos para el día siguiente, Florencio me retuvo un momento más de lo usual. «Señora León», me dijo con esa voz suave que ahora me sonaba siniestra, «mañana será un día muy especial para todos nosotros. Espero que todo salga exactamente como lo hemos planeado». Sus palabras tenían un doble significado que me hizo estremecer. ¿Era una amenaza sutil? ¿Una advertencia? ¿O simplemente mi imaginación interpretando malicia donde no la había? Por supuesto, Florencio, respondí con la sonrisa más natural que pude invocar. Será un día que ninguno de nosotros olvidará jamás. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, repasando cada detalle del plan una y otra vez. Lourdes debía estar en su hotel, preparándose mentalmente para el momento que cambiaría todo. Jaime había confirmado que tenía todas las pruebas organizadas y listas. Todo estaba en su lugar, pero la sensación de que Florencio sospechaba algo no me abandonaba. A las 3 de la mañana, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero contesté pensando que podría ser alguna emergencia relacionada con la boda. Solo escuché respiración pesada al otro lado de la línea, y después el clic de alguien colgando. 15 minutos después, sonó de nuevo. La misma respiración, el mismo silencio, la misma sensación de estar siendo observada desde las sombras. ¿Era Florencio tratando de intimidarme? ¿Había descubierto nuestro plan y estaba jugando con mis nervios? ¿O era mi paranoia convirtiéndose en alucinaciones? Ya no podía distinguir entre la realidad y el miedo que me consumía desde adentro. Cuando finalmente amaneció, me levanté agotada pero decidida. Hoy se acabarían las mentiras, las manipulaciones y los juegos psicológicos. Hoy, delante de 200 testigos, la verdad sobre Florencio Saucedo saldría a la luz. O salvaría a mi hija, o perdería para siempre su amor. Pero no podría vivir conmigo misma si no intentaba protegerla de la destrucción que se avecinaba. Me vestí con cuidado especial, eligiendo cada accesorio como si fuera una armadura para la batalla que estaba por librar. El vestido beige que había seleccionado con tanto esmero ahora se sentía como el uniforme de una guerrera silenciosa, preparada para su última y más importante misión. Mientras me maquillaba frente al espejo, vi en mis ojos una determinación que no había sentido en décadas. Hoy no sería solo la madre de la novia. Hoy sería la justicia encarnada en una mujer de 70 años que había aprendido que el amor verdadero a veces requiere actos que parecen crueles pero son necesarios para proteger a quienes más amamos. El día de la boda amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de la tormenta que se avecinaba. Llegué a la iglesia 2 horas antes de la ceremonia, no solo para supervisar los últimos detalles de la decoración, sino para coordinar discretamente con Jaime los momentos finales de nuestro plan. Las flores blancas que había elegido con tanto cuidado ahora me parecían coronas fúnebres, adornando lo que sería el funeral de las mentiras de Florencio. Lourdes está lista, me confirmó Jaime por teléfono desde el hotel. Llegará exactamente a las 4:25. Entrará por la puerta lateral cuando el padre Eusebio haga la pregunta tradicional sobre objeciones. Tiene todos los documentos organizados en una carpeta discreta. Su voz sonaba profesional, pero noté una tensión subyacente que reflejaba la mía. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 3:30. Familiares lejanos, amigos de Flavia, compañeros de trabajo, vecinos del barrio que me conocían desde hace décadas. Todos vestidos elegantemente, todos sonrientes, todos esperando una celebración hermosa. Ninguno imaginaba que estaban a punto de presenciar la caída de un depredador profesional. Florencio llegó puntualmente, acompañado por 2 hombres que presentó como sus padrinos de boda. Eran desconocidos para toda la familia, lo que ahora me parecía otra bandera roja que había ignorado. ¿Qué hombre se casa sin familia propia, sin amigos de la infancia, sin padrinos que hubieran compartido su vida real? Lo observé durante los preparativos finales, buscando signos de nerviosismo o sospecha. Exteriormente mantenía su compostura perfecta, saludando cordialmente a los invitados, bromeando con el fotógrafo, revisando detalles con el organizador de eventos. Pero había algo en sus ojos, una alerta constante, como un animal salvaje que siente peligro pero no puede identificar su fuente. Cuando Flavia llegó en el auto decorado, radiante en su vestido de $3,000, mi corazón se partió en 1000 pedazos. Se veía como una princesa de cuento de hadas,
sonriendo con esa felicidad pura que solo he visto en las novias el día de su boda. Sus ojos brillaban de emoción, y cuando me vio esperándola en la entrada de la iglesia, corrió hacia mí con los brazos extendidos. «Mamá, ¿puedes creer que finalmente llegó este día?», me susurró al oído mientras me abrazaba, cuidando de no arrugar su vestido. «Me siento la mujer más afortunada del mundo. Tengo al hombre perfecto y a la madre más maravillosa que existe». Cada palabra era un puñal en mi corazón, porque sabía que en menos de una hora, toda esa felicidad se convertiría en cenizas. «Mi niña hermosa», le respondí, tratando de mantener la voz firme, «solo quiero que seas feliz. Eso es lo único que he deseado toda mi vida». No era mentira. Todo lo que estaba haciendo era para proteger esa felicidad, aunque ella no pudiera entenderlo en ese momento. La procesión comenzó exactamente a las 4. Flavia caminó por el pasillo central del brazo de mi hermano Eusebio, quien había aceptado representar la figura paterna ausente. 200 invitados se pusieron de pie, algunos llorando de emoción al ver lo hermosa que se veía mi hija. El organista tocó la marcha nupcial con maestría, y las flores blancas perfumaban el aire con un aroma que debería haber sido celestial, pero que a mí me resultaba nauseabundo. Florencio esperaba en el altar con una sonrisa radiante que hubiera engañado a cualquiera. Cuando vio a Flavia acercarse, sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían completamente genuinas. Era un actor consumado, capaz de falsificar emociones con una autenticidad que escalofriaba. Por un momento, viendo su actuación perfecta, casi dudé de mis propias convicciones. El padre Eusebio comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales sobre el amor, el compromiso y la bendición de Dios sobre la unión matrimonial. Su voz resonaba en los altos techos de la iglesia, mezclándose con los suspiros emocionados de los invitados. Yo me senté en la primera fila, fingiendo la sonrisa orgullosa de la madre de la novia, mientras cada segundo que pasaba aumentaba la presión en mi pecho. «El matrimonio es un sacramento sagrado», continuó el padre Eusebio, «una unión que debe basarse en la honestidad, la confianza y el amor verdadero. Ante Dios y ante esta congregación, Florencio y Flavia han decidido comprometer sus vidas el uno al otro». Cada palabra sobre honestidad y confianza me sonaba como una bofetada dirigida directamente a la farsa que estaba desenvolviéndose ante mis ojos. Los votos personales que habían preparado fueron particularmente dolorosos de escuchar. Florencio habló con voz quebrada de su gratitud infinita por haber encontrado a una mujer tan extraordinaria, de su promesa de amarla y protegerla todos los días de su vida, de su compromiso de construir juntos un futuro lleno de felicidad y prosperidad. Cada palabra era una mentira perfectamente ensayada, pero pronunciada con tal sinceridad que hasta yo, conociendo la verdad, sentí un momento de vacilación. Flavia respondió con sus propios votos, hablando de cómo Florencio había llegado a su vida como un regalo del cielo, de cómo había encontrado en él al compañero perfecto para compartir sus sueños, de cómo se sentía bendecida de poder llamarle esposo. Sus palabras eran genuinas, nacidas de un corazón lleno de amor verdadero, lo que hacía todo aún más doloroso. Cuando llegó el momento del intercambio de anillos, mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Faltaban apenas unos minutos para la pregunta ritual que cambiaría todo. Miré discretamente mi reloj, las 4:23. Lourdes debía estar ya esperando afuera de la puerta lateral, con los documentos que destruirían para siempre la máscara de Florencio. El padre Eusebio elevó la voz para la parte final de la ceremonia. Si alguien presente conoce algún impedimento por el cual esta unión no deba realizarse, que hable ahora o calle para siempre. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Los invitados contenían la respiración, cumpliendo con la tradición ritual que raramente se toma en serio. Pero entonces, como si el universo hubiera coordinado el momento perfecto, las puertas laterales de la iglesia se abrieron con un crujido que resonó como un trueno. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada, donde apareció una figura elegante que caminaba con determinación hacia el altar. Lourdes Duarte, vestida con un traje gris elegante, avanzaba por el pasillo lateral con la dignidad de una reina y la determinación de una guerrera. «Yo tengo una objeción», dijo con voz clara y firme que llegó a cada rincón de la iglesia. El murmullo de sorpresa que siguió fue como el rugido de una tormenta distante. Los invitados se giraban unos a otros con expresiones de shock, tratando de entender qué estaba pasando. Florencio se puso pálido como un fantasma. Sus ojos se fijaron en Lourdes con una expresión de terror que no pudo disimular.
Por primera vez desde que lo conocía, su máscara perfecta se resquebrajó, revelando el pánico puro de un depredador que se ve acorralado sin escape posible. «¿Quién es esta mujer?», preguntó el padre Eusebio, claramente confundido por la interrupción. Flavia miraba alternadamente entre Lourdes y Florencio, tratando de entender la conexión entre esta desconocida y la reacción de terror de su prometido. Fue entonces cuando me levanté lentamente de mi asiento en la primera fila. 200 pares de ojos se clavaron en mí mientras caminaba hacia el altar con una calma que no sabía que poseía. «Esta», dije con voz que resonó claramente en toda la iglesia, «es mi invitada especial. Una vieja conocida de Florencio». Lourdes abrió su carpeta y sacó una fotografía grande que elevó para que todos pudieran verla. Era su foto de boda con Florencio, tomada apenas 2 años antes, donde la parecía con el mismo smoking, la misma sonrisa, los mismos votos de amor eterno que acababa de pronunciar. «Mi nombre es Lourdes Duarte», anunció con voz firme, «y este hombre fue mi esposo durante 6 meses, hasta que desapareció con todos mis ahorros y mi casa. Su verdadero nombre es Braulio Zamora, y es un estafador profesional». El silencio que siguió fue ensordecedor. Y entonces Florencio, el hombre que había mantenido su compostura perfecta durante meses de mentiras elaboradas, se tambaleó, perdió el equilibrio, y se desplomó inconsciente en el suelo del altar. El desmayo de Florencio creó un caos instantáneo que transformó la ceremonia de ensueño en una pesadilla surrealista. El padre Eusebio gritó pidiendo ayuda médica, varios invitados corrieron hacia el altar, y Flavia se arrodilló junto al cuerpo inconsciente de quien creía el amor de su vida, su vestido de novia extendiéndose como pétalos blancos sobre el suelo de mármol. «Llamen a una ambulancia», gritó alguien desde atrás. Pero Lourdes, con una calma que solo dan años de sufrimiento procesado, se acercó al altar y colocó suavemente una mano en el hombro de Flavia. «No se preocupe, señorita. Esto ya le había pasado antes. Cuando lo confronté con evidencia de sus mentiras, también fingió un colapso médico para generar lástima y confusión». Flavia la miró con ojos llenos de lágrimas y confusión. «¿De qué está hablando? ¿Quién es usted? ¿Por qué dice que conoce a mi prometido?». Su voz se quebraba con cada palabra, y pude ver cómo su mundo perfecto comenzaba a desmoronarse pieza por pieza. Lourdes abrió completamente su carpeta y comenzó a mostrar documentos como un fiscal presentando evidencia ante un jurado. «Aquí está nuestro certificado de matrimonio civil, fechado el 15 de marzo de 2023. Aquí están las transferencias bancarias que autorizó desde mis cuentas hacia cuentas offshore que controlaba él. Aquí están los documentos de propiedad de mi casa, que firmé a su nombre creyendo que era para un préstamo comercial». Los invitados se acercaron formando un círculo, mirando los papeles con expresiones de shock creciente. Reconocí a varios vecinos susurrando entre ellos: «Es el mismo hombre. ¿Cómo es posible? Elsa sabía algo de esto». Cada murmullo era como una puñalada, pero sabía que era necesario para proteger a mi hija. En ese momento, Florencio comenzó a recuperar la conciencia, gimiendo teatralmente y llevándose una mano a la frente como si hubiera sufrido un trauma terrible. Pero cuando abrió los ojos y vio a Lourdes parada sobre él con todos los documentos desplegados, la actuación se evaporó instantáneamente. Sus ojos se llenaron de una rabia fría que nunca había mostrado antes. «Tú», murmuró con una voz que era completamente diferente a la del hombre encantador que habíamos conocido. Esta voz era áspera, peligrosa, la voz real de Braulio Zamora que había estado oculta bajo meses de actuación perfecta. «¿Qué demonios haces aquí?». La transformación fue tan dramática que varios invitados retrocedieron instintivamente. El hombre elegante y refinado había desaparecido, reemplazado por algo primitivo y amenazante que se levantó del suelo con movimientos felinos. Flavia lo miró con una expresión de no reconocerlo, como si fuera un extraño que hubiera poseído el cuerpo de su prometido. «Vine a evitar que le hagas a esta familia lo que me hiciste a mí», respondió Lourdes sin intimidarse. «Vine a mostrarles quién eres realmente, un depredador que se alimenta de mujeres vulnerables, un parásito que destruye vidas por dinero». Florencio se irguió completamente, y por primera vez vi su verdadero tamaño físico. Sin la postura deferente y encantadora, era más alto de lo que había parecido, más imponente, más peligroso. «Esta mujer está loca», dijo dirigiéndose a los invitados con un intento desesperado de recuperar el control. «Es una exnovia obsesiva que ha estado acosándome durante años. Todo lo que dice son mentiras de una mujer despechada». Pero Jaime había aparecido también,
moviéndose discretamente entre los invitados hasta llegar al frente. En sus manos llevaba una tablet donde había cargado toda la evidencia digital. Señor Saucedo, o debería decir señor Zamora, aquí tengo grabaciones de conversaciones telefónicas donde usted admite haber estafado a al menos 12 mujeres en los últimos 5 años. También tengo su expediente criminal, que incluye 2 años de prisión por fraude bancario. La evidencia era abrumadora, presentada de manera sistemática ante 200 testigos que ahora entendían que estaban presenciando no una boda, sino la exposición pública de un criminal. Florencio miró alrededor desesperadamente, buscando una salida, una manera de recuperar el control de la narrativa que había manejado tan hábilmente durante meses. Flavia, dijo volviéndose hacia mi hija con esa voz suave que había perfeccionado. Amor mío, no escuches a estas personas. Están tratando de separarnos, de destruir nuestro amor. Tu madre contrató a estos actores para arruinar nuestra boda porque nunca le gusté. Era su último intento de manipulación, apelar directamente al corazón de la víctima que más le importaba. Pero Flavia ya no era la mujer ingenua que había sido esa mañana. Los documentos, las grabaciones, la transformación física de su prometido, todo había creado grietas en su realidad que se ensanchaban por segundos. Las voces en estas grabaciones, dijo Jaime activando el audio en su tablet, fueron verificadas por expertos forenses. Es definitivamente su voz, señor Zamora. El sonido que salió de los altavoces era inconfundible. Florencio hablando con alguien sobre cómo la viuda tiene una casa que vale $150,000 y después de la boda tendrá acceso total a sus finanzas. Flavia se llevó las manos a la boca, sofocando un grito de horror. No, susurró. Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real. Pero la evidencia era irrefutable, presentada ante testigos que nunca podrían negar lo que habían visto y escuchado. Fue entonces cuando Florencio cometió su error final. Perdiendo completamente los estribos, se dirigió hacia Lourdes con intenciones claramente agresivas. Te voy a destruir por esto, gritó con una rabia que hizo que varios invitados gritaran de miedo. Vas a pagar por arruinar mi trabajo. Sus palabras confirmaron todo. No había hablado de su felicidad arruinada o su corazón roto. Había hablado de su trabajo siendo arruinado. Para él, Flavia nunca había sido más que trabajo, un proyecto, una marca en una lista de víctimas por conquistar. Pero antes de que pudiera llegar a Lourdes, mi hermano Eusebio y 2 de los invitados masculinos lo interceptaron, sujetándolo firmemente. Ya llamé a la policía, anunció alguien desde atrás. Vienen en camino. La mención de la policía pareció despertar a Florencio de su furia ciega. Miró alrededor calculando rápidamente sus opciones, y pude ver el momento exacto en que decidió huir. Con un movimiento súbito se liberó de sus captores y corrió hacia la puerta principal de la iglesia, empujando invitados en su camino desesperado hacia la libertad. Pero el universo tenía otros planes. Justo cuando llegaba a las puertas principales, estas se abrieron para revelar a 2 oficiales de policía que habían llegado respondiendo a la llamada. La expresión de pánico absoluto en su rostro cuando se vio atrapado entre la evidencia dentro de la iglesia y la autoridad legal en la entrada fue la imagen más satisfactoria que había visto en mi vida. Braulio Zamora, dijo el oficial más veterano consultando una tableta, tiene una orden de arresto pendiente por fraude bancario y evasión fiscal. También hay múltiples denuncias por estafa sentimental. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas con un clic que resonó en toda la iglesia como el sonido de la justicia finalmente alcanzando a un depredador. Mientras se lo llevaban, Florencio me miró con una mezcla de odio y admiración. Usted, me dijo con voz llena de veneno, no tenía derecho a interferir. Su hija me amaba. Fueron sus últimas palabras antes de desaparecer para siempre de nuestras vidas, dejando atrás el caos de una boda destruida pero una familia finalmente protegida. El silencio que siguió a su partida fue diferente al anterior. Era un silencio de procesamiento, de comprensión gradual de que habían presenciado algo extraordinario, la caída pública de un depredador y la salvación de una familia que había estado al borde del abismo financiero y emocional. Y en el centro de todo ese caos, mi hija Flavia permanecía arrodillada en el altar, su vestido de novia ahora simbolizando no una celebración, sino el fin de una pesadilla que había estado demasiado cerca de convertirse en realidad. El silencio que siguió a la partida de Florencio se sintió como el momento después de una tormenta devastadora, cuando el viento cesa y solo queda evaluar los daños. Los invitados permanecían inmóviles, procesando lo que acababan de presenciar, mientras mi hija continuaba arrodillada en el altar,
su vestido de novia extendido como un símbolo roto de sueños que nunca debieron existir. Fue Lourdes quien rompió finalmente ese silencio pesado. Se acercó a Flavia con pasos lentos y suaves, como quien se aproxima a un animal herido. «Señorita León», le dijo con una voz llena de compasión maternal, «sé exactamente lo que está sintiendo en este momento. La confusión, la humillación, la sensación de que todo su mundo se ha desmoronado. Yo estuve exactamente donde usted está ahora». Flavia levantó la vista por primera vez desde que Florencio había sido arrestado. Sus ojos estaban rojos de llorar, su maquillaje perfectamente aplicado ahora manchaba sus mejillas, y en su expresión pude ver a la niña pequeña que una vez fue, buscando respuestas a preguntas que no entendía. «¿Es verdad?», preguntó con una voz tan quebrada que apenas era audible. «¿Todo era mentira? ¿Nunca me amó realmente?». Las preguntas salían de su corazón como sangre de una herida profunda, y cada una me dolía más que las humillaciones que había sufrido el día que comenzó todo esto. Lourdes se sentó en el escalón del altar, ignorando por completo la solemnidad del lugar, y tomó las manos enguantadas de mi hija entre las suyas. «Él es muy bueno en lo que hace, querida. Hombres como Braulio estudian a sus víctimas, aprenden exactamente qué necesitamos escuchar, qué vacíos tenemos en nuestras vidas, y se convierten en la persona perfecta para llenar esos vacíos. Su dolor es real, aunque su amor fuera falso». Los invitados comenzaron a dispersarse gradualmente, algunos acercándose para ofrecer palabras de apoyo, otros marchándose discretamente para procesar en privado lo que habían presenciado. Pero yo permanecí inmóvil, a unos metros de mi hija, esperando el momento que definiría para siempre nuestra relación, su reacción cuando finalmente entendiera lo que yo había hecho. El padre Eusebio, que había observado todo con expresión de shock pastoral, se acercó finalmente. «Elsa», me dijo en voz baja, «¿cuánto tiempo sabías la verdad sobre este hombre?». Su pregunta no era acusatoria, sino llena de la comprensión de alguien que había visto muchas tragedias humanas a lo largo de los años. «Varias semanas», admití sin apartar la vista de Flavia. Pero ella no me habría creído sin pruebas irrefutables. Necesitaba que lo viera por sí misma, que escuchara la verdad de labios de alguien que había vivido la misma pesadilla. Cada palabra salía con dificultad, porque sabía que mi hija estaba escuchando cada una. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Flavia se puso de pie lentamente. Su vestido de $3,000 estaba arrugado y manchado, pero se irguió con una dignidad que reconocí inmediatamente porque era la misma que yo había desarrollado después de décadas de lucha. Se dirigió hacia mí con pasos medidos, y por un momento temí que fuera para culparme por destruir su felicidad. En lugar de eso, se detuvo frente a mí y me estudió el rostro con una intensidad que no había visto desde que era adolescente. «Mamá», dijo finalmente, «¿cuánto dinero perdimos? ¿Qué tanto daño logró hacer?». Sus primeras preguntas no fueron sobre su corazón roto, sino sobre las consecuencias prácticas, y en ese momento supe que mi hija era más fuerte de lo que cualquiera de nosotras había imaginado. $25,000 en la boda», respondí honestamente. «Tu casa está hipotecada, pero podemos salvarla. Mis ahorros están agotados, pero no hay deudas que no podamos manejar trabajando juntas». Era una evaluación brutal pero necesaria de nuestro daño financiero. Flavia asintió lentamente, procesando los números como la profesional que era. «Pudo haber sido mucho peor», dijo después de un momento. «Si te hubieras quedado callada, si me hubiera casado con él». Su voz se desvaneció mientras contemplaba el abismo financiero y emocional del que había escapado por apenas unos minutos. «Sí», confirmé suavemente. «Según la investigación que hicimos, su plan era acceder a todas nuestras propiedades después de la luna de miel. En 6 meses habríamos perdido todo, la casa, las cuentas bancarias, incluso tu trabajo si hubiera logrado comprometerte en alguna de sus estafas». Fue entonces cuando mi hija hizo algo que no esperaba. Se acercó más y me abrazó con una fuerza que me sorprendió, hundiendo su cara en mi hombro como cuando era pequeña y había tenido una pesadilla. «Lo siento», mamá, susurró contra mi oído. «Siento no haberte escuchado. Siento haberte obligado a hacer esto sola. Siento haberte puesto en la posición de tener que elegir entre mi felicidad y mi seguridad». Sus palabras liberaron años de tensión acumulada. Lloré por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, no lágrimas de tristeza sino de alivio profundo. Mi hija estaba a salvo, nuestra relación había sobrevivido, y el depredador que había amenazado nuestra familia finalmente había pagado por sus crímenes.
No tienes nada de qué disculparte, le dije acariciando su cabello como cuando tenía 5 años. Eres una mujer inteligente, exitosa, hermosa, y con un corazón generoso. Hombres como Braulio se especializan en aprovecharse de esas cualidades. No eres ingenua por haber creído en el amor, eres humana. Lourdes se acercó a nosotras, y por primera vez desde que había entrado a la iglesia, sonrió genuinamente. Van a estar bien, nos dijo con la autoridad de alguien que había sobrevivido a la misma tormenta. Va a doler durante un tiempo, va a haber momentos de duda y vergüenza, pero van a salir de esto más fuertes. Y van a ayudar a otras mujeres a evitar la misma trampa. Tenía razón. En las semanas que siguieron, Flavia y yo trabajamos juntas para reconstruir no solo nuestras finanzas, sino nuestra relación. Ella regresó a vivir conmigo temporalmente mientras vendíamos su apartamento para pagar las deudas de la boda. Trabajamos turnos extra, hicimos presupuestos estrictos, y lentamente comenzamos a sanar tanto financiera como emocionalmente. Pero lo más importante fue cómo la experiencia nos cambió a ambas. Flavia desarrolló una fortaleza interior que no había tenido antes, una capacidad de confiar en sus instintos y protegerse que la convertiría en una mujer imparable. Yo descubrí que la maternidad no termina nunca, que proteger a los hijos a veces requiere decisiones difíciles, pero que el amor verdadero siempre encuentra la manera de prevalecer. 6 meses después, recibimos una carta del sistema penitenciario informándonos que Braulio Zamora había sido sentenciado a 8 años de prisión por múltiples cargos de fraude. Había al menos 20 víctimas documentadas, y nuestro caso había sido crucial para su condena. La carta incluía una nota de agradecimiento de otra mujer que había estado a punto de casarse con él cuando fue arrestado. «Mamá», me dijo Flavia esa noche mientras cenábamos en nuestra pequeña cocina, «quiero que sepas algo. Durante mucho tiempo me sentí avergonzada de lo que pasó, de haber sido tan fácil de engañar. Pero ahora entiendo que lo que hiciste no fue solo salvarme a mí. Salvaste a todas las mujeres que él habría lastimado después». Mirándola a través de la mesa, vi no a la niña que había criado, sino a la mujer extraordinaria en que se había convertido. Había atravesado fuego y había emergido no quemada, sino templada como el acero más fino. Mi nombre es Elsa León, tengo 70 años, y aprendí que el amor de madre a veces requiere actos que parecen crueles pero son profundamente necesarios. Aprendí que la justicia no siempre llega sola, sino que a veces debe ser buscada por manos arrugadas pero determinadas. Y aprendí que la familia verdadera no es solo la que está unida en los momentos felices, sino la que se protege mutuamente cuando las sombras amenazan con destruir todo lo que han construido juntas. Hoy, mi hija está más fuerte que nunca. Yo tengo la tranquilidad de saber que cumplí mi deber como madre. Y en algún lugar, un depredador paga por sus crímenes mientras otras familias duermen seguras, sin saber que una abuela de 70 años luchó para protegerlas también a ellas. Porque eso es lo que hacen las madres verdaderas. Protegen no solo a sus propios hijos,